El tema de hoy es las sociedades comerciales en el derecho comercial colombiano. Entonces, vamos a iniciar dando un concepto de sociedad comercial. Este concepto está extraído del artículo 98 del Código de Comercio. El artículo 98 del Código de Comercio nos da un concepto del contrato de sociedad comercial. Entonces, por eso especifico que este concepto que está en la diapositiva es un concepto extraído de ese artículo. Entonces podemos definir una sociedad comercial como la unión voluntaria entre dos o más personas con un interés común. ¿Cuál sería ese interés común? Ejecución de actividades comerciales encaminadas a un objetivo económico. Entonces debemos reunir esos tres aspectos para poder constituir ese concepto. Más adelante vamos a hablar acerca de los elementos esenciales que debe tener toda sociedad comercial. ¿Cuáles serían esos elementos esenciales? Sí, en primer lugar, hablamos de una voluntad, porque está la unión voluntaria que dijimos en el concepto, que comprende capacidad y consentimiento para actuar y no debe haber vicios del consentimiento como el dolo, la fuerza o el error. Por regla general, la capacidad y consentimiento nosotros la adquirimos en el momento en que cumplimos los 18 años de edad acá en Colombia. Pero existe una excepción a esa regla general porque muchas personas llegan a sus 18 años pero no gozan de esa capacidad y de ese consentimiento. El siguiente elemento pues son las personas. Cabe recordar que en Colombia se admiten las sociedades comerciales unipersonales, ¿ya? Entonces, esas sociedades unipersonales o las sociedades comerciales constituidas por varias personas pueden estar constituidas tanto por personas naturales, que es todo ser humano que goza de capacidad y consentimiento, y personas jurídicas, que son esos entes ficticios que gozan de una capacidad representada a través de otra persona. Precisamente las personas jurídicas deben constituir todo lo que nosotros vamos a hablar hoy, y ya reuniendo todos estos requisitos, todos estos elementos podrían ser parte de una próxima persona jurídica a constituirse. El otro elemento son los aportes y las utilidades, porque si recuerdan en el concepto que dimos, hablábamos de un objetivo común, de un interés común entre los que se unen, que es un beneficio económico. Precisamente el beneficio económico viene de la utilidad. Entonces, todo socio debe dar un aporte para recibir una utilidad. En Colombia no se admiten cláusulas donde se establezca que un socio o alguno de ellos no va a recibir utilidad o no va a dar un aporte. Esas son consideradas cláusulas leoninas, es decir, abusivas y se tendrán por no escritas. El socio, ¿cómo podría realizar sus aportes? El aporte puede ser en dinero, en especie o en trabajo. En dinero puede ser por cualquier moneda nacional o extranjera. En especie debe ser cualquier bien apreciable en dinero. Y en trabajo, pues es el aporte que el socio da de acuerdo a su oficio o a su profesión. Ese aporte en trabajo no puede confundirse con un contrato de trabajo, porque si reúne los elementos del contrato de trabajo se configuraría como en un contrato y no como un aporte en trabajo. Entonces hay que tener eso en cuenta. El socio que aporta trabajo es considerado socio industrial. El socio que aporta especie o dinero es considerado socio capitalista. Este es un concepto entonces general. Vamos a pasar a ver la estructura de las sociedades comerciales, pero primero vamos a mirar como una analogía para tener claridad acerca de qué es la persona jurídica. Entonces yo lo asimilo a los dedos de la mano. Nosotros tenemos 5 dedos. Cada uno de ellos independientemente no son nada. Ellos trabajan en grupo para que trabaje la mano y así trabaja la persona jurídica. Entonces la mano sería ese ente solito particular que está actuando a través de los dedos que serían los socios. ¿Cómo debe estar constituida o cómo es la estructura de la sociedad comercial? Realmente esta estructura que nosotros vamos a hablar es obligatoria para las sociedades anónimas en Colombia, lo cual no quiere decir que otro tipo de sociedad no pueda acogerse a esta estructura. Claro que lo puede hacer porque nosotros tenemos una estructura
organizacional, entonces no impide que el que no esté obligado, entonces no pueda acceder a ella. ¿Cuáles serían esos órganos? Un órgano decisorio, un órgano administrador, un órgano de ejecución y un órgano de fiscalización. El órgano decisorio es la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, dependiendo si está conformado por accionistas o por socios. El órgano de administración puede ser la Junta Directiva o el administrador. La Junta Directiva está obligada para las sociedades anónimas. El órgano de ejecución, que es el representante legal, que es quien va a ejecutar todas esas decisiones del órgano decisorio. Y el órgano de fiscalización, que es el revisor fiscal, que debe, como su nombre lo indica, fiscalizar toda la parte contable de la persona jurídica. ¿Cómo sería de pronto el orden jerárquico? Sabiendo que dentro de ellos, pues el órgano principal es la sociedad, la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Dentro de ese órgano jerárquico tenemos en primer lugar la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios es la que nombra la Junta Directiva, el administrador, representante legal y revisor fiscal. En algunas sociedades comerciales, la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, el órgano de administración y la representación legal recae sobre los mismos socios en su totalidad. En otras, las facultades de administrar y de representar están delegadas a veces en terceros, ¿sí? Y en segundo lugar, pues está ese revisor fiscal, que es una persona ajena a la persona jurídica. ¿Qué características tiene cada uno de esos órganos? Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, como les dije, está conformado por el 100% de los socios. Ellos son los que aprueban las decisiones. Muchas veces la Junta Directiva o el ente administrador toma las decisiones, pero eso no quiere decir que ya se tengan que ejecutar. Debe pasar a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios para que sea aprobada esa decisión. Cuando esos dos órganos recaen en la misma persona, entonces los administradores aprueban, toman la decisión y ahí mismo la aprueban. Pero cuando la administración y la Asamblea General de Accionistas no recaen sobre las mismas personas, entonces en la administración toman la decisión y en la asamblea la aprueban. La junta directiva o el ente administrador puede estar conformado por personas naturales o personas jurídicas. ¿Qué nos dice a nosotros el Código de Comercio? Que el administrador puede ser un mismo socio o puede ser un tercero que sea delegado o escogido por la Asamblea General de Accionistas, o puede ser una persona jurídica. En este caso también el Código de Comercio nos habla del factor, que es aquella persona con quien celebramos un contrato de factoring para la administración de la parte contable de la empresa o de la persona jurídica. La junta directiva o el administrador, ellos, como les dije, toma una decisión, pero no la aprueba, la lleva al órgano máximo de control, que sería la Asamblea General de Accionistas, para que ellos la aprueben. Y él debe presentar un informe detallado de su gestión a la Asamblea General de Accionistas. Las decisiones que ellos toman y que son aprobadas por la Asamblea pasan al representante legal, que es quien ejecuta esas decisiones que aprueba la Asamblea General de Accionistas. Es la persona física que representa a la persona natural, porque sabemos, a la persona jurídica, perdón, porque la persona jurídica es un ente ficticio que nosotros no vemos. En cambio, la persona natural sí la vemos y es la que ejecuta, la que expresa esas decisiones, la que firma, la que representa, la que habla en nombre de la persona jurídica. Y tenemos al revisor fiscal. No es obligado en todas las sociedades comerciales. Él es obligado a ser nombrado en las sociedades anónimas. Las otras sociedades pueden tener revisor fiscal, aunque en algunos casos el legislador ha señalado un monto mínimo del capital social para obligar a nombrar revisor fiscal. Ese revisor fiscal no debe ser un socio de la empresa. Él, como su nombre lo indica, fiscaliza toda la parte contable de la sociedad e incluso también está pendiente de la gestión del administrador.
El revisor fiscal debe ser un contador público con tarjeta profesional y no debe estar vinculado mediante contrato de trabajo. El vínculo de él debe ser de prestación de servicios. Entonces ya vimos toda la parte estructural de la persona jurídica. Ahora, de manera resumida, vamos a ver el nacimiento de esa persona jurídica. Todo lo que yo les hablé debe estar constituido dentro del contrato social, de ahí nace la persona jurídica. ¿Cuál es la condición? En algunas sociedades comerciales ese contrato social debe ser elevado a escritura pública, no en todos los casos, pero siempre que uno de los aportes de los socios sea un bien inmueble, siempre debemos elevarlo a escritura pública. Posterior a eso, esa escritura pública debemos inscribirla en el registro mercantil. Cuando no se requiere la escritura pública, entonces simplemente el contrato social, que es el documento privado, ese es el que inscribimos en el registro mercantil. Y una vez inscrito en el registro mercantil, ya sea la escritura o el documento privado, surge la persona jurídica. Entonces, nace un patrimonio nuevo distinto al de los socios, que sería el de esa persona jurídica. Entonces aquí es donde vamos a pasar a mirar la diferencia entre el antes y el después de constituir la persona jurídica, que sería la diferencia entre una sociedad comercial y una sociedad de hecho. Si nosotros no realizamos la inscripción de la persona jurídica, la inscripción del documento, no nos van a hacer persona jurídica y vamos a quedarnos en sociedad de hecho. Si realizamos la inscripción, sí nos surge esa persona jurídica, que era lo que yo les decía, nace un patrimonio nuevo. En cambio, en la sociedad de hecho no hay patrimonio nuevo porque no ha nacido persona jurídica. Entonces, los socios de una sociedad de hecho están respondiendo con su propio patrimonio. En la sociedad comercial está respondiendo la persona jurídica con su propio patrimonio y después los socios con su patrimonio en los casos donde la responsabilidad social de cada socio sea responsabilidad ilimitada y solidaria, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte. ¿Cuál sería la segunda diferencia? Hablamos que en las sociedades comerciales hay dos regímenes de responsabilidad dependiendo del tipo de sociedad. En unas se responde hasta el límite de sus aportes y en otras los socios responden con el patrimonio de la persona jurídica, que serían sus aportes, y con su propio patrimonio. Pasa igual en la sociedad de hecho. En la sociedad de hecho se responde de manera solidaria y limitada, es decir, con su propio patrimonio. Pero en el momento en que yo inscribo la persona jurídica, surge un beneficio que me habla el Código Civil, que es el beneficio de excusión. Pese a que hay responsabilidad ilimitada y solidaria en ambos lados, como ya dije, en la sociedad de hecho y en alguna de las sociedades comerciales, ese beneficio de excusión la tienen únicamente los socios que han conformado la persona jurídica, que es una sociedad comercial. ¿En qué consiste? Los socios de la sociedad de hecho que no gozan de ese beneficio, los acreedores los pueden perseguir a todos en su propio patrimonio, en el orden que quiera o todos al mismo tiempo. En cambio, en las sociedades comerciales que gozan del beneficio de excusión, el acreedor debe perseguir primero el patrimonio de la persona jurídica y una vez agotado el patrimonio de la persona jurídica, ahí sí puede perseguir el patrimonio de los socios. Recuerdo, únicamente cuando la responsabilidad en la sociedad comercial es una responsabilidad solidaria e ilimitada. En los demás casos, pues simplemente el socio va a responder hasta el límite de sus aportes, es decir, hasta el patrimonio de la sociedad. Una vez agotado ese patrimonio, pues el acreedor no podrá perseguir el de los socios. Lo que acabamos de ver es una parte muy mínima del derecho societario. El derecho societario es más amplio, entonces para que ustedes puedan profundizar más acerca de este tema, pueden acudir al Código de Comercio, a la ley que trata las sociedades por acciones simplificadas, y pueden irse a la Superintendencia Financiera, donde está toda su parte normativa, la jurisprudencia y los conceptos que la misma Superintendencia ha expedido relacionado con el tema.